Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, vamos a empezar con este análisis de esta semana en el que van a estar Artificial, Celnex, Intercity, Ecentis, Naturgy, Squirrel Media y Unicaja. Y empezamos con Artificial, que bueno, pues está haciendo una... Bueno, pues hoy en la sesión de hoy ha hecho algo, bueno, pues que no es buena noticia, que es perder la media de 200 y además bueno, pues acabar en mínimos de la sesión pegada a la resistencia, perdón, al soporte de los 0.115. Ahora mismo están en un lateral entre la zona del 0.13 y la zona del 0.115 y justo en ese nivel ha cerrado por debajo de la media de 200 sesiones, como vemos claramente, y bueno, pues ha habido un ligero aumento del volumen el estocástico por debajo de la línea 20, con lo cual hay bastante más presión bajista en el valor una vez que están en esos niveles. Y bueno, pues veremos a ver ahora qué hace de este nivel, porque de no ser capaz de rebotar con claridad de este nivel, bueno, pues es mala noticia, ya que empezaría un nuevo tramo correctivo en búsqueda ya de la zona del 10.18, que sería el siguiente soporte. Iniciaría un nuevo tramo bajista y sería una muy mala noticia, ya que, bueno, pues como ya he comentado, ha perdido esa media de 200 sesiones, que, bueno, ya perdió la media de 50, ha perdido la media de 100 en la sesión, ha perdido, la sesión de hoy ha perdido esa media de 200 sesiones, está pegado a ese soporte del 0.5, que en caso de perder, bueno, pues lo que haría sería posiblemente ya iniciar un tramo bajista que posiblemente la llevaría a los entornos de la zona del 0.10 2, ya que bueno, pues es ese soporte que tiene y que bueno, pues sería la distancia que hay desde, bueno, pues desde ese 0.13 a esta zona del 0.5, la proyección. Entonces, bueno, tendría un soporte intermedio en torno a esa zona del 0.18, pero el objetivo sería esa zona del 0.10 2 aproximadamente, es decir que sería una malísima noticia perder esa zona de 0.115. Por contra, si es capaz de rebotar desde estos niveles y recuperar de nuevo la media de todas las medias prácticamente, porque ya es que están muy pegadas unas con otras, la zona del 0.12 1, zona del 0.12.2 sería una buena noticia, ya que al rebotar desde estos niveles, desde este soporte podría marcar bueno, pues ese doble suelo, y además, bueno, pues al rebotar de este nivel la posibilidad sería volver a la zona alta, es decir que de momento seguiría enfrascada en esta zona lateral, pero repito que la sesión de bueno, pues no ha sido buena, ya que no ha habido expectativa de rebote y ha perdido con claridad la media de 200 sesiones, además cerrando justo en el mínimo de esta parte lateral, de esta zona lateral en la que está inmersa el valor. Celnex, bueno, pues al igual que Artificial, Celnex está en una zona lateral entre el 34.40 aproximadamente, 34.50 y los 34 y la zona del 32.16 aproximadamente. La diferencia es que, bueno, pues al acercarse en la sesión de hoy a esa parte baja de ese rango lateral, ha rebotado con fuerza y con claridad, como vemos aquí, ha chocado en esa zona de las medias exponenciales, aunque no ha conseguido ser capaz de superar ese nivel justo, ha chocado, bueno, pues en toda esa zona de las medias exponenciales y ahí se ha quedado. En cuanto a los indicadores, bueno, pues parece que ya reaccionan al alza, se han girado todos, y bien es cierto que, bueno, pues todavía falta por confirmar este escenario. La buena noticia sería superar esa zona de máximos de hoy, ya que pues, sería volverse a situar por encima de esas medias exponenciales, pero la noticia buena sería superar esa zona de los 34, 50, 34, que es esa parte alta de esa zona, bueno, pues esa zona lateral en la que está inmersa el valor, como ya he comentado. Por abajo, bueno, pues no perder esa zona de mínimos de los 32.16, ya que haría que fuese mínimo tapar ese gap que todavía mantiene abierto en torno a, bueno, pues esa zona de los 30.91. Entonces, pues esa es la situación ahora mismo de Celnex, que como ya he comentado, bueno, pues al igual que Artificial, esta es una zona lateral, pero a diferencia de Artificial, esta sí ha sido capaz de rebotar desde los mínimos, desde las cercanías de esa parte baja, de ese rango lateral en la sesión de hoy con claridad. Al contrario que Artificial, bueno, pues que ha cerrado justo en mínimos, pegado a esa zona de mínimos. Entonces, bueno, pues de momento esta es la situación de Celnex. Intercity, bueno, pues es un valor que se puede poner interesante.
está haciendo un triángulo tras esta subida que se marcó el valor desde los 0,085 aproximadamente a esta zona de los 0,64 aproximadamente. Bueno, pues el valor lo que ha hecho es consolidar en forma de, como vemos, bueno, pues de triángulo. Entonces, en caso de superar esa zona del 0,25 es que se pondría en una situación bastante buena, ya que sería capaz de estar en la parte alta de esta figura de consolidación, con lo que ello conlleva que de ser capaz de superar con claridad esa zona del 0,25 y esa zona de los 0,278, 0,28 por la cercanía, bueno, pues con mucha fortaleza y con volumen que, como vemos, está activándose en esta parte final de la figura, pues lo que podría traer es un nuevo arranque de la tendencia previa. Y la tendencia previa es, bueno, pues esta subida tan fuerte que tuvo el valor, es decir, que volverían las alzas en el valor. Entonces, se puede poner interesante el valor. En el corto plazo, pues ya lo digo, la zona del 0,25 para mí es la clave. En caso de superar esos niveles, ya iría a esta zona de los 0,28 aproximadamente, que, bueno, pues de ser capaz de superarla con claridad y con fortaleza, bueno, pues sería una muy buena noticia en el valor, con una expectativa de subida mínimo hasta esa zona de los 0,47, pero en realidad romper estos niveles con claridad sería reiniciar la tendencia previa, y la tendencia previa es, bueno, pues toda esta salida de esa zona que ya he comentado, de los entornos de los 0,085 a esa zona del 0,64, es decir, que es una subida muy potente. De ahí esta figura tan larga que ha tenido de consolidación, pero en caso de ser capaz de superar esos niveles, como ya he comentado, bueno, pues sería una reactivación de esta tendencia, es decir, que podría tener esas subidas muy importantes. Ecentis. Bueno, pues Ecentis lo que ha hecho es de nuevo situarse por debajo de las medias exponenciales, y una vez llegado a esa zona de 0,1365 se ha girado a la baja el valor, perdiendo las medias exponenciales, y se ha detenido justo, bueno, pues en los entornos del soporte de los 0,111, y que sería también esa zona del 0,1107 aproximadamente, donde estaría esa zona del 61,8% de corrección de toda la subida desde la zona del 0,095 aproximadamente a esa zona del 0,1365. Es decir, que perder ese nivel de los 0,1107, 0,111 haría que el valor mínimo fuese a buscar la siguiente zona de soporte, que ya estaríamos hablando, ya que al haber perdido esa zona de medias exponenciales, el único soporte en caso de perforar ese nivel, ya estaríamos hablando de la zona del 0,103, y en caso de perder ese nivel ya iría a buscar esa zona del 0,095 aproximadamente. Por arriba, bueno, pues para mí superar esa zona de los 0,12,3 aproximadamente sería, bueno, pues una buena noticia, ya que saldría de toda esta zona una vez llegada a esta zona del 61,8% de corrección, rebotar desde estos niveles y, bueno, pues superar esa zona de 0,12,3 aproximadamente sería una buena noticia, ya que habría corregido, consolidado, y desde aquí podría volver de nuevo a intentar llegar a esos máximos del 0,13,6. Entonces, bueno, pues eso sería ahora mismo la situación de Ecentis. A pesar de ello, bueno, pues tenemos a esos indicadores que, bueno, pues entran, sobre todo el estocástico, que está entrando por debajo de la línea de 20. Eso, bueno, pues ya lo he comentado muchas veces, se intensifica la presión bajista por debajo de esos niveles. Tenemos al vigía que ha cortado por debajo de la línea 0, y tenemos al directional move abriéndose. Es decir, que la presión bajista pues parece que empieza a apretar en el valor. Así que, bueno, pues eso sería la situación: no perder esa zona del 0,11,7, 0,11,1 y superar esa zona del 0,12,3. Naturgy, bueno, pues estaba haciendo esa cuña alcista que ya la comenté, y bueno, pues comenté que, bueno, en caso de perder esa zona del de los 26,10, sería una muy mala noticia, la que confirmaría esta figura en esa zona de techos, que es una figura bajista, pero ha sido capaz de superarla, romper al alza esa zona de máximos previos, y, bueno, pues de momento el valor inicia un nuevo tramo de en máximos en subida libre. Pero bueno, en el Concord se aprecia ya esa zona verde alta, en la zona alta. Vemos aquí, cada vez que aparecen esas zonas verdes en zonas altas, bueno, pues son
zonas donde el valor acaba marcando una zona de resistencia. De momento no ha marcado una zona de resistencia, ya que hoy ha vuelto a superar los máximos previos, pero bueno, al empezar a marcar esos niveles, bueno, pues está marcando cierta resistencia el valor a la subida. Entonces, si vemos que el valor ya no es capaz de superar los máximos previos, quizás el valor lo que esté marcando es una nueva zona de resistencia, al igual que la marcó, bueno, pues aquí a últimos de febrero, o que la marcó aquí a principios de febrero, o que la marcó aquí a primeros de enero, o que la marcó aquí, bueno, pues a principios también de diciembre. Es decir, que cuando aparece en esta zona suele ser una zona de resistencia del valor que luego, bueno, pues como vemos, Naturgy es capaz de consolidar y después volver a reanudar la tendencia alcista previa y acabar rompiendo esas zonas de resistencia previa. Pero bueno, por el momento sigue en subida libre, hoy ha hecho nuevos máximos, así que bueno, pues a seguir con la tendencia. El soporte por abajo para mí sigue siendo esa zona del 0.26, perdón, 0.26, 26.10, ese soporte más cercano, pero que está en las cercanías también de la media de 50 sesiones, pero sobre todo el soporte que, bueno, para mí más importante estaría en la zona del 25.18, que coincide con la media de 100 sesiones. Squirrel, bueno, pues hoy ha intentado superar esa zona del 2.31, 2.30, pero no ha sido capaz. Lo ha superado en intradía, el volumen va aumentando poco a poco, pero no termina de romper con claridad. Como vemos, el final de la figura de consolidación ya se ha dado, intenta reaccionar el valor, pero de momento pues no lo consigue, de momento es incapaz de superar esa media de 50 sesiones bueno, pues veremos a ver si en próximas sesiones el valor se empieza a mover. Tenemos los indicadores, bueno, pues ya que sí que se están girando poco a poco al alza, si bien es cierto que, como digo, necesita esa figura que confirme ese escape alcista, y eso vendría dado superando esa zona del 2.36 y sobre todo la zona del 2.55 por abajo. En cambio, perder, bueno, pues esa zona de los entornos de los 2.16, 2.15 sería una mala noticia y reiniciaría, bueno, pues un nuevo tramo de correctivo, un nuevo tramo de corrección hacia esa zona mínimo de los 2.08, es decir que, bueno, pues veremos a ver si el valor es capaz de acabar rompiendo esos niveles, sobre todo esa zona del 2.55. Los indicadores, como ya he comentado, bueno, pues empiezan a girarse al alza, pero falta todavía una vela de confirmación y rotura de resistencias. Unicaja, bueno, pues está haciendo una zona de techo redondeado en torno, bueno, pues a esa zona del 1.98 aproximadamente. Y ahora mismo estaría, bueno, pues en esa parte baja, porque, bueno, está en esa zona, también la zona lateral, como vemos aquí, bueno, pues está haciendo ahí esa cúpula, que, bueno, pues suele ser un techo redondeado, pero, bueno, de momento sigue por encima de ese primer soporte, que coincidiría con la media de 50 sesiones, que estaría en torno a esa zona del 1.83. En caso de perder ese nivel, bueno, pues ya se vendría a esa zona del 1.68, 1.63 aproximadamente, que coincidiría con este mínimo que dejó en la sesión del 30 de abril y la media de 100 sesiones, más el 38,2% de corrección de, bueno, pues de toda la subida desde el 1.19 a esa zona del 1.98. Es decir, que ahora mismo el valor, bueno, pues estaría en esa fase lateral o de techo. Esto se haría por confirmar. En caso de perder esa zona del 1.83 con claridad, confirmaría, bueno, pues esta zona de techo redondeado, y quizás esa corrección pues sea algo más profunda, pero por el momento el valor sigue en esta fase lateral entre esa zona del 1.98 y la zona del 1.83.4. En caso de confirmar este techo redondeado, que eso se daría rompiendo este mínimo del 1.83.4 con mucha fuerza y con un aumento fuerte del volumen, el valor pues posiblemente incluso podría extender esa corrección bastante hacia abajo, ya que, bueno, pues al formar esa especie, ese techo redondeado, bueno, pues el valor podría
tener una corrección más profunda, más teniendo en cuenta aún esos gaps que mantiene abiertos aún. Entonces, bueno, de momento el valor sigue en esa zona lateral y mientras no se pierda esa zona del 1,83,4, bueno, pues seguirá en ese rango, y en caso de superar esa zona del 1,98,2, bueno, pues evidentemente el valor ya iniciaría un nuevo tramo alcista en búsqueda de superar la zona de los 2 euros y bueno, pues empezar una nueva subida en esa etapa de subida libre. Los indicadores, como vemos aquí, bueno, pues están el estocástico, que es el que aprieta un poquito a la baja, ha caído por debajo de esa zona de 20, con lo cual, bueno, pues esa presión bajista siempre aumenta cuando cae por debajo de esa zona de 20. Tenemos también al vigía, que está ahí en ese rango lateral, pero por debajo de la línea 0, y el resto de indicadores, bueno, pues están planos. Es decir, que la situación ahora mismo de Unicaja es un lateral entre esa zona del 1,98 y el 1,83, y en caso de superar cualquiera de los dos niveles, tanto a alza como a la baja, reactivaría una tendencia. Si en caso de perder un 83,4, reactivaría esa corrección. Bueno, esto es todo lo que os puedo contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos o atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en YouTube como en los podcasts del Spotify, y un saludo, buenas noches.